Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 21. El nombre, monstruo. El segundo día del campamento de entrenamiento. Akashi Asuka de repente sintió que la presión se multiplicaba. Ayer, durante lo que se consideraba un entrenamiento normal, podía fácilmente hacer la mitad más de la carga de trabajo que los demás. Pero hoy, incluso con un entrenamiento de alta intensidad, apenas lograba entrenar un 50% más que los demás. Al final del entrenamiento del día, los demás estaban completamente exhaustos en el suelo, mientras que Asuka ni siquiera podía realizar los ejercicios de enfriamiento con la misma facilidad que el día anterior. Tuvo que quedarse quieto, jadeando durante un largo rato antes de recuperarse lentamente. Maldita sea, ¿tiene límite este monstruo? Los demás yacían esparcidos en el suelo, viendo a Asuka todavía de pie, con el corazón lleno de rabia contenida. Maldita sea, ¿estos tipos ya van a tope apenas en el segundo día? Asuka se puso las manos en las caderas, mirando de reojo al grupo exhausto en el suelo, maldiciendo en silencio. En el entrenamiento intensivo del campamento de verano, aparte del entrenamiento de fuerza, ya era difícil para Asuka superar a los demás al doble de la carga en otras áreas de acondicionamiento físico para ganar el codiciado estatus de sobresaliente. Pero inesperadamente, estos tipos simplemente seguían subiéndole la barra. Los sobresalientes no tienen suerte. ¿Acaso no lo saben? Shimokawa Mitsuto también estaba un poco desconcertado, pero como la competencia entre sus jugadores era en última instancia algo bueno, no le dio demasiadas vueltas. El partido de práctica estaba programado para la noche, justo después de un día completo de entrenamiento agotador cuando la resistencia de todos estaba casi agotada. Aunque esto hacía que el partido fuera aún más difícil, obligaba a todos a concentrarse, lo que finalmente promovía la mejora técnica. ¡Ban! Bajo las luces del gimnasio, Asuka saltó alto y estrelló el balón como un cañonazo. Su potente remate atravesó el bloqueo de 3 jugadores frente a él y cayó para un punto. ¡Wow! El equipo rojo, con Asuka, estalló en vítores. Al otro lado, Jujiro Kazama y Ryuhei Sanashita se limpiaban el sudor de la frente y miraban a Asuka. Maldita sea, este tipo nunca se cansa. Ya habían estado entrenando todo el día, especialmente la sesión de acondicionamiento de la tarde, y sus piernas aún se sentían débiles. Olvídense de los remates, incluso saltar era difícil. Y sin embargo, Asuka no solo podía seguir saltando, sino que mantenía la forma perfecta en el aire a pesar de la fatiga. Este tipo se está convirtiendo cada vez más en un monstruo. Fuera de la cancha, Shimokawa Mitsuto tomaba notas sobre los datos del entrenamiento, igualmente asombrado por Asuka. Antes del campamento de verano, Shimokawa pensaba que Asuka solo había mejorado sus habilidades ofensivas al siguiente nivel. Pero ahora, con todos los datos frente a él, se dio cuenta de que el progreso de Asuka no era solo ofensivo, sino una mejora integral. ¿Cómo lo está haciendo? Shimokawa estaba atónito. ¿El voleibol es realmente así de brutal? Justo cuando Shimokawa reflexionaba sobre esto, una voz sonó detrás de él. Se giró y vio a Saye Tanno, una de las supervisoras del campamento, de pie tranquilamente cerca. Aunque Saye Tanno supervisaba el campamento, normalmente no observaba todas las sesiones de entrenamiento durante el día. Primero, porque no era su área de especialización. Segundo, aunque Asuka y Omae Masato, los 2 alumnos pobres, habían aprobado sus exámenes finales, aún tenía otros estudiantes en su clase que no lo habían hecho. Así que durante el día debía supervisar sus sesiones de tutoría. Sí, muchas personas que no entienden el voleibol tienden a pensar así, dijo Saye.
Porque el voleibol es un deporte sin contacto con el suelo, puede parecer que solo flotas. Por eso mucha gente piensa que el voleibol es ligero y etéreo. Pero la verdad es que el voleibol es bastante violento. Al haber una red que separa los lados, no hay contacto físico. Pero precisamente por eso, la violencia del voleibol se manifiesta con toda su fuerza. En las ligas profesionales, los remates y saques que superan los 120 km/h son comunes. Para las personas normales que enfrentan esa velocidad de frente, estos balones no se sienten diferentes a cañonazos. E incluso para los profesionales, una respuesta inadecuada a estos balones de alta velocidad a menudo provoca lesiones óseas o incluso pérdida de conocimiento en el acto. Tal vez por estar cerca de una mujer, el instinto masculino de Chimokava de presumir se activó, así que explicó mucho. Sus palabras efectivamente ampliaron la comprensión de Saye. Saye-tan no era profesora de idiomas y tutora de la clase 3, ya ocupada con su trabajo, por lo que solo estaba nominalmente afiliada a un club cultural. Como se mencionó antes, la escuela secundaria Sengoku era promedio en cuanto a clubes. El club en el que ella estaba nominalmente involucrada casi nunca participaba en competencias nacionales o regulares. Así que sabía poco sobre voleibol y nunca había visto un entrenamiento de club con ambición de competir a nivel nacional. Aunque no entendía mucho, tuvo que admitir que comparado con su club cultural, el equipo de voleibol parecía pertenecer a una dimensión completamente diferente. Dejando de lado la seriedad durante la práctica. Al menos los miembros de su club no trabajaban para mejorar sus calificaciones solo para poder participar en los entrenamientos del club. Así que 2 miembros de su club estaban actualmente en tutoría. Pensando en los resultados académicos, Saye miró instintivamente a Asuka en la cancha y preguntó pensativa. Chimokava-sensei, ¿cómo ha estado Asuka últimamente? ¿Asuka? Chimokava se sorprendió un poco y se preguntó por qué Saye preguntaba eso de repente. Pero dado que el desempeño reciente de Asuka era impecable, no tuvo problema en responder. Asuka ha cambiado mucho últimamente. No solo en el entrenamiento diario, sino también su habilidad general mejora rápidamente. Que el club de voleibol haya llegado a la 4ª ronda es básicamente todo gracias al esfuerzo de Asuka. De repente, Chimokava se detuvo a mitad de la frase. No se había dado cuenta antes, pero al juntar los hechos ahora, esto no era una mejora común. Era como si fuera una persona completamente diferente. Tano-sensei, Asuka ha cambiado también en clase. No realmente, respondió Saye con calma. Al escuchar esto, Chimokava sintió un alivio temporal, pensando que había exagerado. Pero al segundo siguiente, Saye continuó. Solo que su calificación en el examen mejoró un poco esta vez. Chimokava no le prestó mucha atención. Bueno, es normal que las calificaciones mejoren. Después de todo, todos en el club de voleibol mejoraron mucho esta vez gracias al campamento. Antes de que Chimokava terminara, Saye dijo sin expresión. Asuka quedó segundo del grado esta vez. Revisé las cámaras del aula de examen, no hay indicios de trampa. ¿Chimokava? Capítulo 22, Akashi Kana 2. Después de que terminó el partido de entrenamiento, Chimokava Mitsuto llamó a Akashi Asuka a un lado y bajó la voz. Asuka, ¿todo está bien en casa últimamente? Asuka estaba confundido. Parecían aparecer signos de interrogación por toda su cabeza. Debería estar bien. No he notado nada raro, respondió con incertidumbre. La repentina pregunta de Chimokava lo descolocó. ¿Podría estar pasando algo en casa? Pero no había escuchado ningún problema con sus padres biológicos. Tal vez era esa molesta hermana mayor.
Al ver la expresión de Asuka, Shimokawa Mitsuto intercambió una mirada rápida con Tano Sabaka y no dijo nada más. Solo asintió para que Asuka se fuera primero y luego llamó a los padres de Asuka. Después de una comunicación cuidadosa, finalmente confirmaron que los cambios recientes de Asuka probablemente tenían poca relación con su familia. Si no es la familia, quizá es algo romántico, sugirió de repente Shimokawa. Tano pensó detenidamente, pero negó con la cabeza. En su país, las relaciones en la secundaria eran generalmente aceptadas. Hasta donde ella sabía, aunque Asuka era popular, seguía soltero. Tano prestaba bastante atención a Asuka, aunque mayormente por preocupación que por admiración. Después de todo, la etiqueta de delincuente podría sonar genial para un chico de 14 o 15 años, pero como profesora, encontraba la actitud chico malo de Asuka mucho más problemática que alguien como Omae Masato, que solo era un tonto sencillo. Oye, muestra un poco de educación, decía Omae Masato. Asuka no podía imaginar que su crecimiento repentino, provocado por su reencarnación, hiciera que Shimokawa y Tano especularan tanto. En ese momento, después del entrenamiento, ya estaba jugando videojuegos con sus amigos, todos amontonados para alcanzar los limitados controles, la verdadera esencia del gaming. Los días en el campamento de entrenamiento pasaron uno tras otro. Las estadísticas de Asuka crecían a un ritmo visible. Especialmente en las habilidades básicas, porque debido a la intensidad y el horario del campamento, Asuka casi no ganaba puntos de sobresaliente durante el campamento. Pero para aquellas habilidades básicas que ni siquiera habían alcanzado el mínimo, el entrenamiento intenso mejoraba casi tan rápido como usando los puntos de sobresaliente. Después de este campamento, Asuka comenzó a sospechar que tal vez esa era la manera correcta de usar los puntos de sobresaliente. Primero, mejorar las habilidades bajas con entrenamiento intenso. Luego, cuando el entrenamiento normal ya no ayudara, usar los puntos acumulados para romper los límites del talento. Cuando finalmente terminó el campamento de 2 semanas, las estadísticas de Asuka habían cambiado drásticamente. Host, Akashi Asuka. Fuerza, 76.1, Fuerza Central 75.4, Fuerza de Brazo 76.8. Velocidad, 72.7, Velocidad Explosiva 73, Velocidad de Reacción 72.4. Resistencia, 74.2, Aguante 74, Cardiopulmonar 74.4. Salto, 74.3, Elevación 76.6, Tiempo en el aire 72. Habilidades básicas, 66.8, Saque 65.2, Pase 64.6, Armado 58, Remate 76, Bloqueo 72.2, Defensa 65. Habilidades avanzadas, ¿ninguna aún? El campamento le dio a Asuka otro avance por encima de 75 en fuerza central. Para los jugadores de voleibol, la fuerza central es extremadamente importante. Para Asuka, superar 75 significaba que sus remates acababan de subir de nivel nuevamente. Además, todas sus habilidades básicas estaban ahora mayormente por encima del promedio, excepto el armado, pero eso no era un gran problema. Como atacante principal del equipo, Asuka rara vez tenía que armar la pelota. Incluso cuando rotaba a la parte trasera, el enfoque era en pasar y defender, que entran en habilidades de pase y defensa. Eso explicaba por qué sus habilidades de armado mejoraban tan lentamente. Después del campamento, todos los miembros del club de voleibol regresaron felices a casa. Omae Masato y los demás amaban las actividades del club, pero como estudiantes de secundaria, amaban aún más las vacaciones. En teoría, pasar las 6 semanas completas de vacaciones de verano en entrenamiento intenso podría aumentar varias veces el nivel de habilidad de todo el equipo. Pero la teoría solo era teoría.
Incluso los jugadores profesionales tienen temporadas bajas. Pedirle a un grupo de chicos de 15 y 16 años que sacrifiquen todo su último verano de secundaria por el campamento era poco realista. No solo en Sengoku, sino probablemente en todo el país. A menos que fueran estudiantes de último año de preparatoria, entonces tal vez. Incluso Asuka, cuyo cuerpo llevaba el alma de un adulto, no podía pasar todo ese valioso tiempo entrenando. Como máximo, usaría aproximadamente 2/3 de su tiempo. En casa, Asuka encontró a alguien nuevo allí. Yo. Asuka, bienvenido a casa. Ya estoy de vuelta. Vio a la chica recostada en el sofá con pantalones cortos holgados, el cabello desordenado, en una pose perezosa. Era Akashi Kana, la hermana mayor de Asuka. Era estudiante de segundo año de preparatoria. Usualmente, no vivía en casa. La distancia entre la escuela y el hogar era larga, y con padres ocupados, ir y venir todos los días era un desperdicio de tiempo. Así que alquilaba un lugar cerca de la escuela. Eso era común en su país. Según sus recuerdos, Asuka supuso que él y Kana tenían una relación fraternal muy normal, lo suficientemente amigable después de largas separaciones, pero si pasaban más de 3 días juntos, definitivamente discutirían. Después de saludar a Kana, Asuka guardó su mochila y se dirigió a la ducha. El entrenamiento lo había dejado oliendo a sudor. Asuka, ¿terminaste de ducharte? ¿Qué quieres para cenar? Listo. Salgo enseguida. Vos. Antes de que pudiera terminar, la puerta del baño se abrió de golpe. Justo cuando Asuka terminaba de ponerse los pantalones y estaba por ponerse la camisa, se quedó congelado. Kana también se quedó atónita en la entrada. El shock de Asuka no fue por su irrupción tan audaz, eso era típico de su hermana. La sorpresa de Kana vino al ver los músculos de Asuka. Asuka ya tenía un buen físico. Pero su reciente entrenamiento científico e intenso había transformado su cuerpo día a día. Ahora que su fuerza de brazos y central superaba 75, sus hombros y abdominales estaban marcadamente definidos, irradiando energía masculina. Hubo un breve silencio. Luego Kana dio un paso adelante, sin mostrar incomodidad, y empezó a pellizcar y tocar sus músculos, con una sonrisa astuta y experimentada. TSK, solo unos meses y mi hermanito ya tiene el cuerpo así. Has dejado a tu hermana boquiabierta. Parece que tus futuras novias tienen suerte. Asuka. ¿Llamas a esto una relación fraternal normal con tu cuerpo original? Capítulo 23. ¿Incluso los miembros de la familia compiten? Tras el comportamiento feroz de Akashi Kana, Akashi Asuka finalmente experimentó de primera mano lo que significa cuando la gente dice, no hay diferencia de género entre hermanos de verdad. Esa noche, los padres de Akashi Asuka, quizás sabiendo que toda la familia estaría junta, sorprendentemente no tenían que trabajar horas extras, algo poco común. Mi hijo orgulloso. Ven a ver lo que tu papá te compró. Justo cuando Asuka y Kana estaban preparando la cena, una voz muy llamativa llegó desde la entrada. Al oírla, Asuka se quedó congelado un momento, luego suspiró por lo bajo. ¿Qué tipo de tontería es esta? Al acercarse a la entrada, Asuka vio a un hombre de mediana edad sonriendo ampliamente, cargando una sandía mientras cambiaba sus pantuflas. ¿Una sandía? Papá, ¿pasa algo especial en casa hoy? Kana también se acercó, y al ver la sandía en manos de su padre, Akashi Izanobu, se mostró gratamente sorprendida. Debido a la geografía y el entorno del país insular, la producción de frutas era muy limitada y la mayoría debía importarse, lo que las hacía bastante caras. Especialmente las sandías, que casi se consideraban un lujo.
El verano ya llevaba un buen tiempo desde la reencarnación de Asuka, pero nunca había probado una sandía. Ja ja ja. Izanobu rió con gusto, claramente de buen humor, a punto de decir algo, cuando la puerta principal se abrió de nuevo. Esta vez entró una mujer con vestimenta profesional, llevando otra sandía. Era Kyoko, la esposa de Izanobu, madre de Asuka y Kana. Asuka, ven rápido, mira lo que mamá te compró. Kyoko se detuvo a mitad de frase al notar la sandía en manos de Izanobu. Sus miradas se cruzaron y el ambiente se volvió tenso y silencioso. Aquí, Asuka, has estado trabajando duro en el club últimamente. Come más carne para fortalecerte. Asuka, esta sandía es de papá, cómela también. En la mesa, Kyoko y Izanobu no dejaban de poner comida y fruta en el plato de Asuka, sonriendo sin parar, mientras Kana permanecía en silencio a un lado, como una espectadora. Aunque había 4 miembros en la familia, podría haber sido invisible. Finalmente, Kana no pudo soportarlo más. Papá, yo también quiero sandía, dijo, mirando a Izanobu y tratando de mostrarse dulce. Oh. Si quieres, cógela tú misma. Ya no eres una niña, ¿quieres que te la dé yo?, dijo Izanobu sin voltear la cabeza. Kana. No le hagas caso. Con esos pobres resultados finales, todavía tiene la desfachatez de comer. ¿No puede aprender de Asuka y mejorar sus notas? ¿Quizá volver a quedar segunda del curso? Kyoko rodó los ojos. Está bien, basta, dijo Izanobu, palmeando la mano de Kyoko con tranquilidad. Quizá no sea tan dotada en lo académico. Los profesores me dijeron que Kana ha estado destacando en sus actividades del club. ¿No participó recientemente en una competencia y logró un buen puesto? Al escuchar esto, los ojos de Kana se llenaron de lágrimas. Papá realmente me quiere. Justo cuando Kana debatía si darle un abrazo cariñoso a su padre, Kyoko lanzó a Izanobu una mirada cortante. ¿Estás bromeando? Su club ni siquiera quedó entre los 8 primeros. Pero Asuka, como jugador principal del equipo escolar de voleibol, ya igualó el récord histórico del club la última vez y está a punto de llevar al equipo al campeonato nacional. El tono de Izanobu se debilitó de inmediato. Miró a su hija llorosa y suspiró, sin palabras. Kana se sintió como si un rayo la hubiera golpeado. En ese momento, empezó a dudar de la realidad. ¿Cómo es posible que solo 2 meses lejos de casa hicieran que su familia se sintiera tan desconocida? Especialmente su hermano, en su memoria, solo era guapo y no tenía otras fortalezas. Pero ahora, ¿segunda del curso? ¿Liderando al club para desafiar al país? ¿He perdido la memoria? Mientras tanto, Akashi Asuka, rodeado nuevamente por Izanobu y Kyoko, se sentía un poco indefenso. Al ver sus expresiones, supo que debían haberse enterado de su desempeño escolar, probablemente durante el campamento de entrenamiento, de lo contrario, ¿por qué solo actuarían así ahora? Para ser honesto, Asuka pensó que debería sentirse feliz, pero en cambio, se sentía un poco incómodo. Después de todo, aunque los logros eran suyos, Izanobu y Kyoko realmente estaban elogiando al Asuka original, dejándolo atrapado, sin saber si debía destacarse o quedarse atrás. Afortunadamente, la cena terminó rápido. A la mañana siguiente, como de costumbre, Asuka se levantó temprano para el entrenamiento matutino. Justo después de terminar el calentamiento, un aviso del sistema sonó en su mente, aumentando instantáneamente su ánimo. Dean. Felicidades, anfitrión. Por entrenar en secreto, correr largas distancias durante las preciosas vacaciones de verano, superaste el volumen de entrenamiento de tus compañeros por 2 veces y completaste una pequeña competencia interna. Ganaste resistencia,
valor de involución, más 0.1. Está de vuelta, está de vuelta. Esto se siente bien. De hecho, las vacaciones son el mejor momento para la involución. Incluso esos compañeros que entrenan a escondidas no se esforzarían tanto durante el verano. Abrir el pergamino, abrir el pergamino. Achú. Mientras dormía, Nishimori Tomohiko estornudó, frotándose la nariz con sueño antes de volver a dormir. Con un mes restante de vacaciones de verano, el plan de entrenamiento de Asuka seguía igual, fortalecer sus puntos fuertes mientras trabajaba en sus debilidades. Con sus trucos, podía hacerlo fácilmente. Además, Asuka planeaba empezar a aprender habilidades avanzadas, enfocándose principalmente en técnicas avanzadas de remate y saque. Como el entrenamiento avanzado requiere juego real, Asuka ya estaba preparado para eso. Tras finalizar el entrenamiento básico en la mañana, Asuka se relajaba leyendo un rato por la tarde. Al atardecer, tomó un balón de voleibol y se dirigió al gimnasio integral más cercano. Una vez allí, Asuka se sentó en el área de descanso, con el balón en la mano. El voleibol no era especialmente popular, al menos comparado con otros deportes en la isla, así que aunque el gimnasio tenía bastante gente, era común que faltaran jugadores para los partidos. A los pocos minutos, escuchó a alguien llamarlo desde una cancha: tú allá. ¿Quieres jugar voleibol? Asuka levantó la vista y sonrió, claro. Capítulo 24, la cancha improvisada. ¿3 contra 3? No hay problema, ¿verdad?, preguntó uno de los hombres. Ninguno respondió a casi Asuka. En un centro deportivo casual como ese, los partidos improvisados eran informales, mientras cada lado tuviera al menos 2 jugadores, el juego podía continuar. Pero con solo 2 o 3 por equipo, las habilidades individuales debían ser completas. Los compañeros de Asuka eran un hombre de mediana edad y un estudiante universitario con el cabello teñido. Ninguno era profesional, solo aficionados habituales. El partido comenzó. Asuka sirvió con un golpe por encima de la cabeza, enviando la pelota al otro lado de la red. Los 3 oponentes organizaron rápidamente su primer ataque. ¡Bam! El balón pasó el bloqueo individual y se dirigió directo al suelo. En el momento crítico, Asuka se movió lateralmente y logró levantar la pelota. El balón subió alto en el aire, algo desviado, pero aún dentro del campo. Perdón, se me fue un poco, dijo Asuka. No pasa nada, buena bola, respondió el universitario con ánimo. No era simple amabilidad, en este tipo de partidos improvisados, el nivel entre jugadores solía variar mucho, y a veces tenían que invitar a gente que apenas sabía jugar. Como Asuka parecía joven, el universitario se había preocupado al principio, pero ahora se sentía aliviado al ver que sabía lo que hacía. Vamos. Eres nuevo aquí, así que tienes el honor del primer punto, dijo el universitario, levantando un balón alto frente a Asuka. Los 3 rivales enviaron rápidamente a 2 bloqueadores. Era una limitación típica en las canchas improvisadas, los equipos eran temporales, sin compenetración ni jugadas ensayadas, así que nadie intentaba ataques rápidos. El juego ponía a prueba más la habilidad personal que el trabajo en equipo. Son demasiado duros. Es su primer juego, no pueden tenerle un poco de piedad, protestó el universitario, mirando el bloqueo cerrado. Jajaja, dar todo en la cancha es la mayor muestra de respeto hacia el oponente, respondieron los bloqueadores, ambos de más de 1,80 m, sonriendo ampliamente. El universitario quedó sin palabras. Estaba por replicar cuando Asuka saltó de repente. En un instante, los ojos de los 2 bloqueadores pasaron de estar al mismo nivel que los de Asuka a mirar hacia arriba, asombrados. Incluso en su punto más alto, apenas alcanzaban su mentón.
Al mismo tiempo, la voz calmada de Asuka resonó. Tienen razón, senpais. Dar todo en la cancha es la mayor muestra de respeto hacia el oponente. Ban. El balón pasó por encima del bloqueo y se estrelló en el suelo, donde la defensa ni siquiera había reaccionado. La cancha quedó en silencio. Todos se quedaron inmóviles. Los dos bloqueadores se miraron, atónitos. Después de unos segundos, el universitario exclamó: ¡Guau! ¿Qué fue eso? Ese salto fue una locura, casi 340 centímetros. Oye, chico, ¿a qué te dedicas? No, mi alcance máximo apenas llega a 337 centímetros. Soy el atacante principal del equipo de voleibol de mi escuela, respondió Asuka con modestia. Todos quedaron sin palabras. Los estudiantes de secundaria de hoy en día daban miedo. ¿337 cm de alcance? En pocas palabras, ese chico tenía madera de profesional. De los otros 5 en la cancha, todos mayores que Asuka, ninguno superaba los 330 centímetros, y pocos siquiera llegaban a 320. Había 2 razones principales. Primero, ninguno era jugador profesional, y la capacidad física suele alcanzar su punto máximo en la secundaria más que en la universidad, contrario a lo que dice la teoría. La mayoría de las personas tiene su mejor rendimiento antes. Segundo, el talento. La capacidad de salto y la velocidad dependen mucho del talento natural, algo que Asuka sabía muy bien. Antes de que su habilidad de salto llegara a 75 puntos, su alcance máximo era de unos 331 cm. Pero en cuanto pasó de 74.9 a 75, su alcance aumentó 5 centímetros de golpe. Fue un cambio sutil pero fundamental. Sin ese impulso del sistema, Asuka habría tenido que esperar a su crecimiento físico natural para saltar más alto, pero para entonces ya se habría quedado atrás. Un paso lento significa caer más atrás. Esa es la diferencia entre los atletas profesionales y los aficionados. El grupo permaneció en silencio ante la modestia de Asuka hasta que el universitario soltó una carcajada tapándose la boca. PFFT. Jajaja. Eso les pasa por abusar del novato, se lo merecían. Cállate, replicaron los bloqueadores, rojos de vergüenza y enojo. Jajaja, fue buenísimo. Vamos, sigamos el juego. Chico, te voy a levantar bolas fáciles, después de todo, dar todo en la cancha es la mayor muestra de respeto, no, dijo con tono burlón, repitiendo sus propias palabras de antes, casi haciendo que los bloqueadores quisieran saltar a golpearlo. ¿En serio? ¿Qué clase de frase era esa? El grupo bromeó un rato más. El juego continuó. Fiel a su palabra, el universitario siguió levantando buenos balones para Asuka y sus primeros remates fueron prácticamente imparables. Pero a medida que el partido avanzaba, los ataques de Asuka comenzaron a enfrentar más desafíos. Los bloqueadores y defensores no podían igualar su salto ni su agilidad, pero el voleibol no se trata solo de altura. Puede que no jugaran partidos formales, pero años de encuentros en canchas improvisadas les habían dado valiosa experiencia contra todo tipo de oponentes. Ante los ataques de Asuka, los dos bloqueadores hicieron solo un ajuste clave, y eso bastó para limitar drásticamente sus remates. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 25. Los errores son algo muy común, ¿no es así? Un remate sigue una trayectoria descendente. En el voleibol, aunque el salto de bloqueo desde una posición estática no puede compararse en altura con el salto del atacante que toma impulso, los bloqueos aún logran detener muchos remates. Además, el llamado punto más alto de contacto es solo teórico.
En los partidos reales, debido a factores como la condición física del atacante, el momento del salto y la coordinación con el colocador, la mayoría rara vez golpea exactamente desde su punto más alto. Por supuesto, si la diferencia de altura de salto entre el bloqueador y el atacante es demasiado grande, incluso sin alcanzar el punto máximo, el atacante puede atravesar el bloqueo con facilidad. Y esa era más o menos la situación entre Akashi Asuka y sus oponentes en ese momento. Los estudiantes universitarios de cabello teñido que estaban del lado de Akashi eran solo aficionados al voleibol. Ya en secundaria o en sus clubes universitarios, la mayoría había sido suplente. Si fueran jugadores titulares, no estarían jugando partidos informales en esas canchas callejeras todo el año. Les gustaba mucho el voleibol, pero solo como pasatiempo. Así que, al darse cuenta de que sus bloqueos no podían detener completamente los ataques de Akashi, hicieron un pequeño ajuste. Los dos bloqueadores aumentaron ligeramente la distancia entre ellos y la red. Dado que los remates viajan hacia abajo, cuanto más lejos estén los bloqueadores de la red, menor será la altura necesaria para interceptarlos. Por supuesto, esta táctica implicaba riesgos. Por ejemplo, la pelota podía rebotar en el bloqueo y caer de su propio lado, o los huecos entre los bloqueadores podían volverse más amplios, dando al atacante más oportunidades de encontrar un espacio libre. Pero apostaban a que Akashi aún no dominaba las técnicas avanzadas de ataque. Después de todo, tener buenas condiciones físicas puede ser talento, pero si un estudiante de 9º grado no solo tiene fuerza y salto, sino también técnica avanzada, entonces eso ya no es talento, es un monstruo. Y debían admitirlo, su apuesta dio resultado. Con esa distancia aumentada, cualquier atacante que pudiera ejecutar remates cruzados precisos habría podido atravesar fácilmente el bloqueo, incluso con poco ángulo. Pero Akashi aún no sabía hacerlo. Hasta ese momento, se había basado principalmente en la fuerza y la altura para superar los bloqueos. Su poder era suficiente contra otros estudiantes de secundaria, pero frente a universitarios y adultos completamente desarrollados, su eficacia disminuía. No era inútil, pero ya no bastaba para romper el bloqueo, solo lograba adormecerles las manos. Si se tratara de un partido oficial, Akashi podría intentar técnicas como amagar o golpear fuera del bloqueo para sumar puntos. Pero ese no era el caso. Además, Akashi no estaba ahí solo para ganar. Su verdadero objetivo en esa cancha callejera era pulir sus técnicas avanzadas en combate real. Así que era el momento perfecto. Tras otro bloqueo del rival, el universitario de cabello teñido volvió a organizar la ofensiva, con Akashi como atacante principal. Aunque el bloqueo distante limitaba sus ataques, los remates violentos anteriores ya le habían ganado la confianza del colocador. Al ver la pelota alta, los dos bloqueadores se posicionaron y retrocedieron un poco. Akashi saltó, y al ver esas posiciones conocidas, recordó las técnicas de remate avanzadas que había estudiado en línea. Las técnicas de ataque en voleibol se dividen generalmente en remates cruzados, remates en línea, amagues o toques suaves y golpes para forzar el fuera, entre otros. El toque suave, golpeando desde el punto más alto sobre el bloqueo, requiere gran coordinación con el colocador. El golpe para provocar el fuera depende tanto de la habilidad del atacante como de la altura, posición de manos y ángulo de brazos de los bloqueadores. Por eso, las técnicas que más reflejan el nivel de un atacante son los remates cruzados y los remates en línea. Los remates en línea, o laterales, se hacen desde las posiciones extremas de la cancha, cerca de la línea de fondo, y suelen ser la última opción. Los remates cruzados se dividen en tres tipos: cruzado largo, cruzado corto y cruzado medio, también llamado a la altura de la cintura. El cruzado largo apunta a las esquinas del fondo. El cruzado corto cae cerca de la línea de 3 metros. Y el cruzado medio,
el más común, suele ser la técnica estándar. Contra un bloqueo simple o doble, el remate más usado es el cruzado medio. ¡Bam! En el aire, Acaci giró el torso, cambiando el ángulo del golpe con un giro forzado, inclinando ligeramente la palma. Golpeó la pelota con fuerza. Los dos bloqueadores sintieron como si una brisa les pasara al lado. Cuando reaccionaron, la pelota ya había cruzado y golpeado el suelo. ¡Fuera!, gritó uno de los oponentes. Acaci aterrizó sin expresión. Ya en el aire había visto que su remate había salido unos 20 o 30 centímetros fuera de la línea lateral. No te preocupes, gran remate. Fue un buen cruzado, sigue así la próxima, lo animó el universitario de cabello teñido. El remate cruzado medio es el más común en los partidos. Primero, porque requiere menos técnica que los otros tipos. Segundo, porque es una de las formas más efectivas de superar bloqueos simples o dobles. Cabe recordar que en los partidos oficiales rara vez se enfrenta un bloqueo triple. Lo habitual son uno o dos bloqueadores. Por eso, cuando los jugadores hablan de remate cruzado, casi siempre se refieren al cruzado medio. Los ánimos entre compañeros son muy comunes en el voleibol. El universitario, al ver que Acaci fallaba, solo lo dijo por costumbre. Pero no entendía lo que la frase "sigue así la próxima" realmente significaba para Acaci. Y así comenzó la pesadilla del universitario de cabello teñido. Porque al aprender nuevas técnicas los errores son algo muy común, ¿no es así? Fuera. 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 Buena. Fuera. El tiempo pasaba poco a poco mientras ambos equipos alternaban ataque y defensa. Las luces del gimnasio seguían brillando. La defensa de los dos bloqueadores permanecía firme. Los remates de Acaci seguían potentes. Solo la mirada del universitario se iba volviendo cada vez más vacía, y la voz del que gritaba indicaciones se volvía ronca. Capítulo 26. Rumores. Al día siguiente, Acaci Asuka nunca volvió a ver a los universitarios de cabello teñido en la cancha. No te equivoques. No fue por él. Después de todo, este era un gimnasio multideportivo. Era completamente normal que diferentes grupos de personas fueran y vinieran cada día en esta cancha libre. Sí, así eran las cosas. Oye, chico, ¿quieres venir a jugar un partido con nosotros? Por supuesto. Apenas llegó al gimnasio, Asuka escuchó los gritos familiares desde la cancha de voleibol y se acercó con una gran sonrisa. Aproximadamente una semana después, un rumor comenzó a propagarse silenciosamente por todo el gimnasio. Aparentemente, cierto estudiante de secundaria había estado tratando ese lugar como su campo de entrenamiento personal, buscando gente para jugar todos los días y divirtiéndose atormentando a sus compañeros de equipo. Asuka alcanzó a oír ese rumor y negó con la cabeza mientras se alejaba. ¿De verdad? ¿Quién sería tan maleducado como para difundir chismes así? ¿Y si la gente empezaba a pensar que se trataba de él? Desde ese día, para evitar cualquier asociación con el rumor, Asuka redujo deliberadamente el uso de sus remates diagonales y comenzó a enfocarse más en desarrollar sus ataques en línea recta. Practicar remates rectos desde el centro de la cancha no era muy efectivo para mejorar. Así que, para exigirse más, antes de cada ataque Asuka realizaba algunos remates diagonales para atraer a los bloqueadores, mientras se movía sutilmente hacia las posiciones 4 y 2. Alternando entre remates diagonales y rectos, su capacidad de anotación mejoró notablemente. Por eso, pasó una semana y media antes de que volviera a circular el rumor, ese chico de secundaria regresó otra vez.
Después de eso, Asuka notó que le resultaba mucho más difícil encontrar gente dispuesta a jugar con él. Así que realmente es por los rumores, murmuró con una leve sacudida de cabeza. Y en voz baja añadió, bueno, si no puedo encontrar a nadie aquí, iré a otra cancha y causaré problemas allá por un tiempo. Perfil del jugador, Akashi Asuka. Fuerza, 77.8, núcleo 77.5, brazo 78.1. Velocidad, 74.9, impulso 75.2, reacción 74.6. Resistencia, 75.2, aguante 75.1, cardio 75.3. Salto, 75.9, impulso vertical 77.9, suspensión 74. Habilidades básicas, 70.5, saque 69.2, recepción 69.4, pase 63.3, remate 77.9, bloqueo 73.6, defensa 69.6. Habilidades avanzadas, remate diagonal 69.1, remate recto 68.6, saque en salto potente 70.7. Eso significa que en la próxima cancha me enfocaré principalmente en los saques en salto durante los partidos, dijo Asuka tras terminar su último juego en ese gimnasio, mirando la pantalla de su teléfono mientras volvía a casa. Durante este periodo de entrenamiento, sus estadísticas habían mejorado significativamente. Aunque las mejoras del entrenamiento puro comenzaban a ralentizarse a medida que sus atributos aumentaban, y ya casi había agotado las ventajas de la experiencia de su vida pasada, aún le quedaba mucho valor de campeón ganado durante las intensas prácticas de verano. Después de todo, no todos podían resistirse a jugar durante las vacaciones. Dejando de lado las habilidades técnicas. Solo juzgando por su condición física, casi todas sus estadísticas, salvo unas pocas, habían superado los 75 puntos. Estos avances en sus habilidades físicas básicas le daban a Asuka una sensación muy clara de aumento de poder. Especialmente en su fuerza. Quizás porque últimamente jugaba mayormente contra adultos, no lo notaba tanto, pero sentía que su potencia de remate pronto podría elevarse a un nuevo nivel. En cuanto a sus técnicas avanzadas. Como ya tenía una base sólida en remates, aprendió rápidamente los remates diagonal y recto. La última habilidad, el saque en salto potente, era una técnica que Asuka había desarrollado él mismo para aprovechar su fuerza y capacidad de salto. Abandonó la idea de colocar saques precisos y se centró en maximizar la velocidad y potencia del saque usando su impulso y poder físico. Dado que el saque era la única habilidad que no requería compañeros para mejorar. Aunque aún no había usado este saque en salto en un partido oficial, tras sus entrenamientos privados se había convertido en su habilidad avanzada con mayor puntuación. A la tarde siguiente, Asuka salió temprano hacia otro gimnasio que había encontrado en su teléfono. Comparado con el anterior, este estaba más lejos, pero era más grande y oficial, con más canchas de voleibol. Seguramente aquí habría menos rumores. Tardó casi una hora entre caminata y tren antes de llegar a su destino. Gimnasio multideportivo principal de la ciudad de Sendai. Este gimnasio era claramente más profesional que el anterior. Al acercarse, lo primero que vio fueron los campos de fútbol y voleibol a los lados del edificio. Comparados con el voleibol, esos dos deportes parecían ser mucho más populares. Incluso bajo el sol abrasador, ambos campos estaban llenos de gente. Dentro, los primeros sonidos que escuchó Asuka fueron el golpeteo de pelotas de baloncesto y el chirrido de zapatillas sobre el suelo pulido. Oye, chico. ¿Quieres jugar voleibol? Nos falta uno, ¿te unes?, le dijo un universitario con una bebida deportiva en la mano. Los ojos de Asuka brillaron al instante.
Definitivamente este era el tipo de gimnasio adecuado que prefería, sin rumores extraños. Asintió con firmeza. Poco después, el estudiante que se presentó como Chiba lo llevó a su cancha. A diferencia de los equipos improvisados que había conocido antes, Chiba y sus amigos tenían un grupo más estable, aunque alguien se había retirado a mitad del partido. Chiba, ¿encontraste a alguien? Sí, me crucé con un chico de secundaria. ¿Y tú? Qué coincidencia, yo acabo de traer a un estudiante de preparatoria. Mientras Chiba charlaba con sus amigos, la mirada de Asuka se fijó de repente en alguien que le resultaba muy familiar. De aproximadamente 1,78 metros de altura, cabello rubio corto con dos franjas negras a los lados de la cabeza y una expresión permanentemente molesta, como un adolescente rebelde. Cuando Asuka lo miró, el chico giró la cabeza y le lanzó una mirada feroz, como un perro listo para atacar. Asuka se frotó el mentón, recordando, y pensó en silencio. Ese tipo se llama Kentaro Kitani, ¿verdad? Capítulo 27, Kentaro Kitani. Oye, hermano menor, estás bien jugando de bloqueador central, ¿verdad? Ningún problema. Perfecto, entonces comencemos el partido. Después de acordar las posiciones y confirmar con el equipo contrario, el juego comenzó oficialmente. Chiba y Akashi Asuka estaban en el equipo rojo. Kentaro Kitani estaba en el equipo azul. Formato de 6 contra 6. En el sorteo de moneda, el equipo azul ganó y eligió recibir primero, así que el equipo rojo, donde jugaba Akashi, tuvo el primer saque. El nivel de habilidad de los equipos de Chiba era completamente distinto al de los jugadores aficionados que Akashi había encontrado en las canchas abiertas. Aunque técnicamente eran amateurs, formaban un verdadero equipo y la coordinación entre los jugadores era de otro nivel. Además, todos eran estudiantes universitarios. Incluso si aún no llegaban al nivel de las ligas universitarias, sus años de entrenamiento y sus físicos adultos los hacían mucho más fuertes que los jugadores de secundaria. ¡Bam! El colocador del equipo rojo inició con un saque en salto. No era especialmente potente, pero la colocación fue lo bastante engañosa como para desorganizar la formación del equipo azul. A diferencia de lo que ocurrió con los jugadores de secundaria, este no era un saque fácil de devolver. Perdón, se me fue el balón. No pasa nada, no pasa nada. Déjamelo a mí. Pequeño, el primer ataque es tuyo. El colocador del equipo azul le dio el primer balón a Kentaro Kitani, un hábito común en esos gimnasios públicos. En lugares así, es una especie de regla no escrita darle el primer balón al recién llegado. Primero, como una forma de bienvenida. Segundo, para que los veteranos evalúen su nivel de habilidad y sientan cómo se coordina con el equipo. Atento al bloqueo. El colocador del equipo rojo advirtió a sus compañeros. Akashi estaba en la parte delantera derecha, posición 2, mientras Kitani atacaba desde la izquierda. Así que, esta vez, Akashi no alcanzó a llegar al bloqueo y tuvo que observar cómo los dos atacantes centrales se movían lateralmente para cerrarlo. Kitani, de unos 178 cm, no era bajo, pero entre universitarios que promediaban más de 183 centímetros, esa altura no era una ventaja. Cuando el bloqueador central y el atacante del equipo rojo formaron un doble bloqueo, sus 4 brazos crearon una muralla imponente que cubrió por completo el cuerpo de Kitani. No solo el equipo azul, sino incluso los dos bloqueadores del rojo pensaron, esto va a ser difícil, sintiendo que quizás habían exagerado con el bloqueo. Entonces, en el siguiente instante, Kitani, ya en el aire, torció su cuerpo en una forma casi antinatural, estirando el brazo derecho y las dos piernas hacia atrás, transformando su cuerpo tenso en algo semejante a una C casi perfecta.
¡Ban! Un sonido agudo resonó en el aire. El balón trazó un arco veloz sobre el bloqueo, esquivó a los defensores y cayó con un estruendo sobre el suelo detrás del colocador del equipo rojo. Kitani aterrizó con una sonrisa arrogante en el rostro. El colocador del equipo rojo ni siquiera había reaccionado, sus manos quedaron dobladas frente a él como si se hubiera petrificado, con solo el destello del balón cruzando su campo de visión. Los bloqueadores central y exterior del rojo parpadearon, mirando el punto donde había caído la pelota, atónitos. ¿Qué demonios fue eso? No puede ser. ¿Qué clase de remate extraño fue ese? ¿El cuerpo humano puede doblarse así? El equipo rojo no lo podía creer, especialmente los dos bloqueadores que habían visto claramente cómo Kitani se preparaba para un remate recto, pero tras formarse el bloqueo, ajustó su postura en el aire y cambió al instante a un remate diagonal. Era absurdo. Incluso Akashi estaba sorprendido. Sabía desde el principio que Kitani poseía el talento de controlar libremente su cuerpo en el aire, pero una cosa es verlo en un anime y otra muy distinta presenciarlo en la realidad. Muchas cosas que se muestran en los animes son solo aproximaciones, la realidad tiene muchos más matices que las obras originales no reflejan. Como aquel primer partido contra Kitagawa. Akashi sabía que Tobio Kageyama tenía problemas psicológicos, pero en realidad fue Oda Miki quien ideó las estrategias para explotar esa debilidad, no él. En parte porque Akashi no era bueno con las tácticas de voleibol, pero sobre todo porque aprovechar el punto débil de Kageyama requería una visión capaz de leer todo el campo durante el juego. Esa clase de visión Akashi no la tenía, ni siquiera aparecía en su panel del sistema. Pero Oda Miki, que solía ver partidos profesionales, había desarrollado naturalmente esa capacidad con el tiempo. Kitani era igual. Si Akashi no lo hubiera visto con sus propios ojos, no podría haber imaginado cuán absurda y descomunal era esa habilidad de ajustar su cuerpo instantáneamente en el aire. No pasa nada, no pasa nada. Concentrémonos en la defensa para la próxima. El primer ataque de Kitani había sorprendido a todos por su técnica inusual. Pero el asombro duró poco. Después de tantos años jugando, rápidamente se recompusieron y se prepararon para la siguiente jugada. Tras el punto de Kitani, el saque pasó al equipo azul. Luego de una rotación, fue su turno de sacar. Esta vez, fue un saque por arriba, sin nada especial. En la historia original se decía que su habilidad en el saque era bastante buena, pero eso sería aproximadamente un año después, aún no había aprendido el saque en salto. El líbero del equipo rojo recibió y el colocador organizó el ataque. Al igual que el equipo azul, el primer ataque del rojo también fue liderado por Akashi. Cuando el balón voló hacia él, los bloqueadores del azul se adelantaron enseguida. Si ustedes no tienen piedad con nuestros novatos, nosotros tampoco la tendremos. El doble bloqueo del equipo azul, dos jugadores de más de 185 centímetros, sonrieron ferozmente, cerrando al instante la trayectoria del remate de Akashi. Las caras del equipo rojo se ensombrecieron. Aunque ambos equipos no mostraban piedad con los nuevos, el bloqueo del azul era de otro nivel. Antes, los bloqueadores del rojo eran más bajos y solo podían cubrir los remates rectos. Pero ahora, los del azul sellaban no solo la línea recta, sino también la diagonal que Kitani había usado. Akashi corrió desde la parte trasera hacia la red, miró el bloqueo y se impulsó con toda su fuerza. ¡Tud! El suelo del gimnasio vibró mientras Akashi se elevaba alto, como si hubiera crecido alas. ¡Qué alto! Los bloqueadores del azul se sobresaltaron, pero reaccionaron rápido y saltaron también. Pero solo con altura no vas a pasar nuestra defensa.
Aunque no saltaron tan alto como Akashi, su ventaja en estatura y el timing perfecto controlaron el bloqueo, sus 4 brazos cubriendo todos los ángulos posibles. Suspendido en el aire, Akashi sintió el efecto de su atributo mejorado de tiempo de suspensión. Podía mantenerse en el aire un poco más que antes, y esa fracción de segundo le permitió ver la cancha con más claridad. Una pausa de apenas unas centésimas de segundo. Finalmente, Akashi detectó un punto débil. Balanceó su brazo con fuerza hacia esa estrecha abertura. ¡Bam! La pelota rozó la muñeca del bloqueador derecho, voló en línea recta y cayó justo sobre la línea de fondo. Silencio. El equipo azul. El equipo rojo. Capítulo 28. ¿Esto siquiera es justo? Mi nombre es Tobira Chiba. Hoy, mis amigos y yo acordamos encontrarnos en el gimnasio para jugar al voleibol. A mitad del partido, 2 de mis amigos tuvieron que irse por otros motivos, así que no tuvimos más opción que buscar a un estudiante de secundaria cada uno para que se uniera como compañero temporal. Para ser honesto, nuestro plan original era solo completar los números. Pero para nuestra completa sorpresa, esos 2 estudiantes de secundaria uno abrió con un remate cruzado perfecto, mientras que el otro se enfrentó sin miedo a nuestros mejores bloqueadores centrales y lanzó un remate recto que cayó justo sobre la línea. Tengo que preguntar, ¿acaso los jugadores de voleibol de secundaria se han vuelto tan increíblemente buenos hoy en día? Después de todo, nosotros somos un equipo universitario. ¿Esto es siquiera razonable? ¿Es justo? Los jugadores universitarios de ambos equipos, el rojo y el azul, se quedaron con un tic nervioso en los ojos, sintiéndose completamente humillados. Cada lado miró a su propio jugador de secundaria, luego al del equipo contrario, con 1000 quejas en la cabeza, pero sin saber qué decir. Gran remate, logró decir finalmente Tobira Chiba. Gracias por el cumplido, respondió educadamente Akashi Asuka. Gracias a los novatos de cada equipo, tanto el rojo como el azul sumaron un punto, empatando 1-1. Después de que Asuka anotó ese remate, Kentaro Kitani, que hasta entonces había estado medio burlándose de todos con una actitud arrogante, concentró toda su atención en él. Sus ojos, agudos y salvajes como los de un perro rabioso, ardían con ganas de desafiarlo. En ese momento, con la rotación del equipo rojo, le tocaba a Asuka sacar. P exhaló suavemente, sosteniendo la pelota con una mano detrás de la línea de fondo, tratando de relajar su cuerpo. Luego inició una aproximación lenta y lanzó la pelota al aire. Al verlo, los jugadores universitarios de ambos equipos se quedaron helados. Esperaban que el saque de Asuka fuera similar al de Kitani, pero algo se sentía diferente. ¡Boom! ¡Tud! Mientras trataban de entenderlo, un golpe seco resonó por todo el gimnasio. En un abrir y cerrar de ojos, los jugadores del equipo azul apenas pudieron percibir un destello, y la pelota ya estaba rebotando en el suelo detrás de ellos. Todos se quedaron atónitos, mirando la pelota rodar por el suelo mientras en sus mentes estallaban signos de interrogación. ¿Ese saque en salto fue hecho por un estudiante de secundaria? Como el que había traído a Akashi Asuka, Tobira Chiba era probablemente el más sorprendido de todos. En la secundaria, él también había jugado voleibol en el equipo escolar. Aunque su equipo nunca llegó al nacional, sí se enfrentó a quienes lo hicieron. Y eso le había enseñado que, incluso entre equipos escolares, la diferencia entre un equipo de nivel nacional y uno común es enorme, algo que no puede explicarse solo con el marcador. Por eso, Tobira sabía muy bien que Akashi Asuka ya tenía el nivel para competir en el torneo nacional. Pensar en eso lo dejaba atónito. Haber encontrado por casualidad a alguien capaz de jugar a ese nivel no sabía si era suerte o desgracia. Boom, boom,
boom. Nada de eso distrajo a Asuka. Después de anotar con su primer saque, sintió que su ritmo era bueno, así que quiso mantener el impulso y se preparó para su segundo intento. Boom. Tras el mismo movimiento, la pelota volvió a volar. Esta vez, los del equipo azul estaban preparados y pudieron ver claramente la trayectoria, pero aún así, la velocidad era impresionante. Ignorando por completo la colocación o el control, Asuka lanzó un potente saque en salto, concentrando toda su energía en fuerza y velocidad. La pelota cruzó la red y cayó justo frente a Kentaro Kitani. En circunstancias normales, esa ubicación sería un punto fácil si el líbero o un buen defensor estuvieran allí. Pero no era el caso. Kentaro Kitani podía tener un carácter rudo, pero era talentoso y trabajador. Sin embargo, su posición no era líbero, sino atacante exterior. En el instante en que vio la trayectoria de la pelota, se preparó para recibirla, pero la fuerza del impacto desvió sus brazos. La pelota salió fuera. Marcador 1-3. Maldita sea, gruñó Kitani, su expresión oscureciéndose por la frustración de fallar la recepción. Al mismo tiempo, su mirada hacia Asuka ardía aún más, llena de fuego competitivo y desafío. Está bien, la próxima sale mejor, dijo su compañero, el atacante exterior del equipo azul, dándole una palmada para animarlo. Entonces, Asuka cometió un error. Su siguiente saque golpeó la red. Marcador 2-3. Era normal, incluso los jugadores profesionales cometen errores en el saque. Además, el potente saque en salto de Asuka aún no era muy pulido. Que hubiera acertado 2 seguidos al primer intento ya era sorprendente, incluso para él mismo. El colocador del equipo rojo le dio una palmada en el hombro, haciéndole saber que su saque anterior había sido genial y que no debía preocuparse. El partido continuó. El primer tramo del juego había sido un espectáculo para los novatos. Después de eso, el encuentro se convirtió en una batalla de trabajo en equipo, estrategia, ataque y defensa. En ese aspecto, Asuka y Kitani no podían compararse con los jugadores universitarios, acostumbrados a incontables partidos. Así que el número de veces que recibían el balón fue disminuyendo. Esto no era un problema para Asuka, sabía perfectamente cuál era su papel. Al principio, su estilo desconocido podía romper la defensa rival por sorpresa. Pero una vez que ambos equipos se estabilizaron, su nivel físico y técnico ya no le daba ventaja contra la defensa coordinada de los universitarios. Para anotar, debía apoyarse en el trabajo en equipo. Por eso, se comportaba simplemente como otro atacante exterior, concentrado en aprender. Tenía esa mentalidad clara porque llevaba dentro un alma adulta. Kentaro Kitani, apodado el perro loco, era distinto. Para ese joven, el voleibol significaba rematar y atacar, ahí estaba la emoción. Si no podía rematar, ¿cuál era el punto? Así que, después de un largo rato sin tocar el balón, finalmente no pudo contenerse más. Cuando el marcador llegó a 22-24, punto de partido para el equipo rojo. El equipo azul ya había estabilizado su ritmo en ataque y defensa. En la jugada final, el colocador azul instintivamente pasó la pelota a un compañero con quien tenía más experiencia. Pero justo cuando el balón salía de sus manos, mientras el bloqueador central se preparaba para saltar, Kitani corrió hacia adelante desde atrás y le robó el pase. ¡Boom! Con un feroz remate sobre la red, Kitani envió la pelota volando por encima de la cabeza de Asuka en el fondo, un golpe tan potente que rebotó en la pared más de 20 metros atrás. Fue lo único que se escuchó en la cancha. Capítulo 29, de vuelta a clases.
El gimnasio estaba lleno de ruido, pero la cancha de voleibol donde Akashi Asuka se encontraba permanecía completamente en silencio. Especialmente su compañero, Kentaro Kitani, que se quedó allí paralizado, con la boca abierta, incapaz de decir una palabra. Pasaron unos segundos. PFT. Alguien del equipo rojo fue el primero en soltar una carcajada. Pronto, todo el equipo se unió, llenando la cancha con un ambiente animado y alegre. Jajaja, Nakazawa, el chico que trajiste tiene energía de sobra. La risa de Chiba fue la más fuerte. El rostro de Kentaro Kitani se puso rojo, algo poco común. Mientras tanto, Nakazawa, el colocador del equipo azul al que Chiba se había dirigido, se veía un poco serio, aunque no molesto. Por un lado, no era precisamente digno que un universitario perdiera la calma con un estudiante de secundaria. Y por otro, como colocador, Nakazawa había visto jugadores de todo tipo. Aquel chico parecía algo brusco, sí, pero nada fuera de lo manejable. Perdón, no pude contenerme después de tanto tiempo sin tocar el balón, se disculpó Kitani con el colocador del equipo azul. Viendo eso, a Nakazawa le resultó aún más difícil enojarse. Akashi Asuka sonrió en silencio ante la escena. Conocía un poco la personalidad de Kitani. En general, era alguien complicado, pero casi siempre solo perdía los estribos con jugadores técnicamente inferiores, incluso si eran mayores. En cambio, si el rival era hábil, fuera compañero u oponente, Kitani podía mostrarse competitivo y terco, pero era manejable. Como Kitani había regalado el último punto, el equipo rojo ganó el primer set. Durante el descanso, Chiba le ofreció a Asuka una botella de bebida deportiva. Gracias, Chiba-senpai, dijo Asuka al recibirla. No hay problema, respondió Chiba con una leve sonrisa. Tenía buena impresión de Asuka, o más bien, en un gimnasio multiuso como ese, mientras la personalidad de alguien no fuera horrible, los jugadores hábiles tendían a llevarse bien. Oye, ¿de qué escuela eres? No te he visto en ningún partido oficial, interrumpió de repente una voz de tono brusco. Asuka levantó la vista. Como era de esperar, el único que podía hablar así era Kentaro Kitani. Sengoku. Sengoku, parpadeó Kitani. No recuerdo que haya una escuela llamada Sengoku en la prefectura de Miyagi. Sengoku no es una escuela secundaria, es una preparatoria. Actualmente estoy en tercer año de preparatoria. PFFT. Antes de que Kitani pudiera responder, Chiba y varios otros universitarios del equipo rojo estallaron en carcajadas. Cof, ¿qué? ¿Eres de preparatoria? Chiba ya lloraba de la risa, sin poder controlarse. Si antes estaban sorprendidos por la habilidad de Asuka, ahora todo el equipo rojo parecía haber visto un fantasma. No puede ser. Imposible. Asuka, ese chiste no tiene gracia. No lo repitas, dijo Chiba negando con la cabeza. No estoy bromeando. De verdad aún estoy en preparatoria. Chiba. Kitani. En ese momento, no solo Chiba, sino incluso Kitani se quedaron sin palabras. Kitani había llegado con la intención de desafiar a un senpai, pero de pronto ese senpai se convirtió en un kawaii. Aquello lo dejó totalmente descolocado. Kitani era alguien sin miedo de enfrentarse a oponentes más fuertes o de lograr una sorpresa. ¿Pero intimidar a un estudiante de preparatoria? Incluso el perro rabioso tenía su orgullo. Por un momento, la escena se volvió incómoda. Kitani no sabía cómo reaccionar, mientras Chiba y los demás se cuestionaban sus propias vidas. ¿Para qué practiqué durante los 3 años de secundaria?, pensó Chiba. Recordando todo lo que había entrenado y viendo las habilidades de Asuka, sintió que esos años habían sido en vano. Las personas realmente no son comparables.
Esa tarde, los dos equipos jugaron 5 sets en total. El equipo rojo de Asuka ganó 3 y perdió 2. Parte de las derrotas se debieron a que Asuka estuvo experimentando con saques y remates, lo que les costó algunos puntos, de lo contrario, el marcador habría sido aún mejor. Aún así, sus habilidades le ganaron el respeto de todos. Intercambiaron contactos, prometieron volver a jugar juntos y luego se despidieron. Ya en casa, Asuka leyó un poco y repasó algunos contenidos de la escuela secundaria. Desde que llegó a este mundo, usaba mucho menos el teléfono, pero no porque lo hubiera dejado, sino porque los dispositivos electrónicos de ese país dejaban mucho que desear. A las 9:30 de la noche, se acostó a dormir como de costumbre. Mientras tanto, en casa de Kitani, recién duchado, aún no dormía. Estaba sentado con las piernas cruzadas sobre el tatami, viendo con total concentración un tutorial de saques de voleibol en la televisión. Al día siguiente, Asuka entrenó como siempre por la mañana, centrado en la condición física y los fundamentos. En cualquier deporte, una buena base física y técnica era el cimiento esencial, sin eso, era difícil progresar. Por la tarde, practicó saques. Como el gimnasio municipal Sendai City First Mode Sports estaba lejos de su casa, no le convenía entrenar allí todos los días por el tiempo de viaje. Planeaba jugar partidos cada 3 o 5 días, mejorando poco a poco según su programa de entrenamiento. Los días pasaron rápidamente. El último semestre de preparatoria estaba por comenzar. El día antes de que iniciaran las clases, tras todo un verano sin contacto desde el campamento, los compañeros del club de voleibol de Asuka le enviaron mensajes amistosos casi al mismo tiempo, como si se hubieran puesto de acuerdo. Todos pedían prestada su tarea de verano. Como eran tantos, Asuka tomó fotos de sus deberes con el celular y creó un grupo de chat especial. Entonces ocurrió un milagro. Aunque el club de voleibol de la preparatoria Sengoku solo tenía 7 miembros en total, entre titulares y suplentes, en menos de una hora desde la creación del grupo, Asuka observó asombrado cómo el número de integrantes explotó de 7 a 123. Capítulo 30. El herrero. Anfitrión, Akashi Asuka. Altura, 182.6 centímetros. Peso, 79 kilogramos. Alcance, 339 centímetros. Fuerza, 78.5, fuerza central 78.1, fuerza de brazo 79. Velocidad, 75.2, velocidad explosiva 75.3, velocidad de reacción 75.1. Resistencia, 75.7, aguante 75.5, capacidad cardiopulmonar 75.9. Salto, 77, altura de salto 78.9, tiempo en el aire 75.1. Habilidades básicas, 72.8, saque 72.3, recepción 72.1, colocación 65.8, remate 79.4, bloqueo 75.4, defensa 72. Habilidades avanzadas, remate cruzado 73, remate recto 73.4, saque potente con salto 74.5. Una semana después del inicio del nuevo trimestre. Tras terminar todos los caóticos exámenes de comienzo de curso, el entrenador del equipo de voleibol, Shimokawa Mitsuto, realizó otra ronda de evaluaciones. Los datos en sus manos eran los resultados más recientes de Akashi Asuka. Por supuesto, la parte final de esos datos provenía del sistema, mientras que el papel que Shimokawa sostenía carecía de esa precisión y detalle, salvo en las 3 primeras categorías. Aún así, las cifras más recientes bastaban para dejarlo asombrado. Para él,
no eran solo números, eran una muestra clara y concreta de talento. En solo un mes, las estadísticas de Akashi Asuka habían alcanzado un nivel completamente nuevo en comparación con el final del campamento de entrenamiento. Ese progreso aparentemente ilimitado solo podía explicarse con una palabra: talento. Lo que más desconcertaba a Chimokawa era que llevaba bastante tiempo entrenando a Akashi, y durante su primer y segundo año nunca había mostrado un talento tan notable. ¿Podía ser esto lo que llaman un florecimiento tardío? Confundido, Chimokawa pasó a la siguiente hoja de datos. Este se ve más normal. El segundo conjunto pertenecía a Ryuhei Sanashita. En comparación con los datos de Akashi, la trayectoria de crecimiento de Sanashita era mucho más típica. En cuanto a altura y peso, no estaban tan lejos. Ambos habían crecido alrededor de 1.5 centímetros en el último mes. Aunque ese ritmo de crecimiento era algo rápido, era completamente normal para un estudiante de tercer año de secundaria. Chimokawa incluso había visto casos en los que los chicos crecían tanto durante las vacaciones de verano que toda su ropa y calzado quedaban inutilizables. En cuanto al peso, Sanashita no había ganado tanto como Akashi. El aumento de peso de Akashi provenía del incremento en su atributo de fuerza, lo que forzaba un aumento en la masa muscular, limitando ligeramente el crecimiento de su atributo de salto. En los demás aspectos, Sanashita obviamente no podía compararse con Akashi. Desde el final del campamento, sus estadísticas físicas y técnicas mostraban algunas mejoras, pero también ligeras caídas en ciertas áreas. Eso no sorprendió a Chimokawa. De hecho, considerando que había pasado todo un verano, mantener ese nivel ya era alentador. Demostraba que Sanashita no había desperdiciado sus vacaciones. Aunque no siguiera un plan estricto como Akashi, al menos había seguido practicando. Si se hubiera pasado un mes jugando sin entrenar, sus habilidades habrían caído drásticamente. Así es la naturaleza del deporte competitivo. Los demás jugadores mostraban resultados similares, prueba de que todos estaban esforzándose al máximo para vencer a Kitagawa Daiichi. Con el montón de hojas en la mano, el corazón de Chimokawa ardía de emoción. Si siguen así, tal vez este año Sengoku realmente pueda llegar al torneo nacional. El año anterior, Chimokawa había fantaseado con llevar a Sengoku al campeonato nacional, pero entonces solo era una idea. Como entrenador, sabía lo difícil que era alcanzar ese nivel. Ahora, ese pensamiento comenzaba a sentirse como una posibilidad real. No solo porque los jugadores trabajaban duro, sino principalmente por el extraordinario progreso de Akashi Asuka, la verdadera esperanza para llegar al nacional. Aunque su corazón estaba encendido, Chimokawa mantuvo una expresión calmada. Se levantó lentamente y dijo: después de esta evaluación, está claro que todos trabajaron duro durante el verano. Pero todavía no es suficiente. Excepto por Akashi, todos ustedes se han vuelto demasiado perezosos desde que terminó el campamento. Quedan poco más de 3 semanas para el torneo nacional, y esta es su última oportunidad en la secundaria. Si quieren vengarse de Kitagawa y hacer un verdadero intento por llegar al nacional, aprovechen este tiempo limitado y denlo todo. El grupo respondió con fuerza. Sí. El discurso de Chimokawa fue un poderoso impulso de motivación para los chicos de segundo año. De inmediato, se lanzaron al entrenamiento con una pasión encendida. Akashi tomó una canasta de pelotas, listo para seguir practicando su saque con salto, con el objetivo de superar el nivel 75 antes del torneo nacional. Pero antes de comenzar, 2 figuras se le acercaron desde cierta distancia. Nishimori Tomohiko llegó primero, agitando los brazos con entusiasmo. Asuka-senpai. Oye, Akashi, ¿podrías rematarme algunas pelotas durante la práctica?, interrumpió Ryuhei Sanashita antes de que Nishimori terminara, acercándose directamente a Akashi.
Al oírlo, la emoción de Nishimori se congeló al instante, su rostro perdió color y la decepción fue evidente. ¿Cómo pudo pasar esto? Yo llegué primero. Desde el último partido, Sanashita había estado reflexionando. Durante el torneo prefectural, su desempeño no fue malo. Aparte de algunos errores iniciales causados por los nervios, sus juegos posteriores fueron sólidos. Aún así, sentía que no podía sincronizarse bien con Akashi en la cancha. Al principio pensó que el problema era su propio juego, pero después del campamento de verano se dio cuenta de que no era así. Era Akashi quien jugaba a un nivel excepcional. Su progreso era tan rápido que casi podía verse a simple vista, no solo en los entrenamientos, sino incluso durante los partidos. Por eso, Sanashita sentía que su desempeño normal simplemente no podía seguir el ritmo de Akashi. El colocador es el comandante del equipo. También es el herrero que forja las armas para los rematadores. Pero durante la primera mitad del torneo prefectural, Sanashita fue, sin duda, un colocador no calificado. Agradecimientos finales. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyentes del Loco. Otto JPG, Utomidueña, Yagami, Pavel Riveros Villasana, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa, Onete. Viajeros de la Niebla. Momo of Momodia, Mauro MD, Gevile Jack, Raxnat, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Benjats, Luis Carlos, Alan Torres, Ted, Ede Molina, Pegor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Laud G, Luis, Mauro 511, Jonathan 2003, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Leo López, Albino Osuna, Red, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Adán Ramos. Sergio Vidaurri, Skeleton, Croune Gotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, Lady Deirdre, Jesús Garduza, Didio Valdés, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Cristian Murillo, Chichón, De los Santos Cortes Víctor Adrián, Sans 104, Arthur, Brandy, Okami, BF, A, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Espíritu de Luz y Oscuridad, Nada 2.0, Burly Monster 0038, Max XD, Erka Pirrula, Walter, Alain Nadalid. Feeling, Emanuel LH, Razo 518, El Último Cazador, Brandon Hermosilla, Canelita, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Bochiteboch 01, Isk Sayain, Dylan Gómez, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Nicot 091, Andy Pariona, Saito Dávila, Tomás Ramos, ZD1. Miembros de más de un mes. Germán Vázquez, Ronin, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, José Jiménez, 28F, Eduardo García 2389, Eduardo Om, Saico, Iturbe Díaz Ángel, Edgar 21, Cronos 1524, Luis Engel Rodríguez Giraldo, Lian, David Flores, Hank, Souta, El Jugador, USS Hammond, Papa Frita, Víctor Lenobón, The Penguin, Brandon Niño, Verde 123K, Z Fanfics, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres. Senkis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliath Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo,
Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcases, Hidaya Uzumaki, Kotaro Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Infinited, Crisiel Karma, Santino Moreno, Narufan 01, Cristian Domínguez, Juan, Arlequín, Grandidi 7 Fanfics, Luis García, Ken Muhammad. Muchas gracias a todos, son unos capos. Ahora los de Patreon. Sunset Shimmer, SB7 Nitro Oficial, Ariel Núñez, José Pari, Josne Tatacho, Ángel Ramírez, Gastro, Aguitate Sandía, Héctor Cárdenas, José Perea, Sebastián Villanueva Sánchez, Emanuel LH, Ulises Medina, Isma Vázquez, Casteló Rodelo Eliud, Daniel Zamudio, Canelita, Suput 01 Kiriu, Carlos Ramírez, Alberto, Héctor Leiva, Agustín Amador, Bradley Torres Senquis, Uriel Santos, Fernanda Michelle Páez García, Daniel Felipe Godoy Álvarez, Paz Edson, Santi Joel, Fernando Velázquez, Poncada, Julian Vega. Fresita Kill, Abdiel Sánchez, El Anónimo Crack, Elao, Gustavo, Lalo HDZ, Douglas Barrera Corrales, Esteve 99, Juan Enrique Ensuemarin, Dantesco 32, Daniel Torres, Aveonado, Quiso Sin Vida, Jason Cruz, Cristian Santana, Celdris, José Núñez, FX, Eduardo Silva.